Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. La niebla del amanecer se deslizaba entre los cipreses y el jardín parecía respirar con una quietud antigua. El mármol húmedo exhalaba un olor frío, mezclado con el aroma tenue de musgo y tierra recién removida. La luz entraba filtrada, quebrándose en ángulos sobre las figuras inmóviles, como si cada rayo intentara despertar algo que no respondía. A lo lejos, el agua de una fuente rota insistía en caer en intervalos irregulares, marcando un ritmo que no pertenecía a ningún reloj. Las estatuas no estaban dispuestas como ornamentos, eran escenas suspendidas. Brazos tensos hacia coronas invisibles, dedos crispados sobre promesas que nunca llegaron, bocas abiertas en el umbral de una palabra que no se pronunció. Algunas mostraban serenidad forzada, otras puro desgarro. Bajo ciertas bases, las inscripciones se habían borrado como si el tiempo hubiera decidido ocultar los nombres, dejando solo el contorno del deseo que las había detenido. Entonces apareció Auristela, cruzando el portón de hierro con paso medido. Vestía una capa sencilla, el cabello recogido, y llevaba sobre los dedos un polvo fino de piedra, señal de que no era su primera visita a lugares donde la memoria se endurece. No venía por curiosidad ni por gloria. Había escuchado que en aquel jardín se escondía la clave para liberar a la ciudad de su parálisis moral, y aceptó la tarea no como llamada al heroísmo, sino como deber que se asume cuando nadie más lo hará. Se internó por un sendero encajonado entre laureles y columnas rotas. No tocó ninguna figura, las rodeó como se rodea a los durmientes. De pronto, una estatua distinta capturó su atención. No había ambición en su gesto, ni codicia en su mirada. Parecía sostener algo invisible entre las manos, con una expresión de renuncia que no era derrota. Auristela se detuvo, apoyó la palma sobre la base helada y percibió una vibración tenue, como el eco de una palabra guardada. Respiró hondo. Si aquella figura era el umbral, la llave no estaría a la vista, no en el mármol, sino en lo que el jardín se empeñaba en ocultar, la historia que había convertido deseos en piedra. Auristela inclinó la cabeza para escuchar mejor el silencio y avanzó un paso, dispuesta a leer lo que los ojos de la ciudad habían elegido no mirar. El viento se deslizó entre las columnas rotas, levantando un murmullo que parecía provenir de las propias estatuas. Cada figura, inmóvil en su deseo petrificado, proyectaba sombras largas sobre el suelo húmedo. Algunas mostraban manos crispadas hacia coronas invisibles, otras bocas abiertas en un grito que nunca se escuchó. El jardín entero era un mapa de ambiciones detenidas, un lugar donde la vida se había endurecido en piedra. Auristela avanzaba con cautela, sintiendo que cada paso la acercaba a un secreto oculto. El aire estaba cargado de una tensión extraña, como si el silencio guardara palabras que nadie se atrevía a pronunciar. Sus dedos rozaban las bases heladas y en cada contacto percibía una vibración tenue, un eco de lo que había sido un deseo humano. De pronto se detuvo frente a una estatua distinta.
No había soberbia en su gesto, ni codicia en su mirada. Sus manos sostenían algo invisible y su rostro mostraba una serenidad que no era derrota, sino renuncia. Auristela presintió que allí se encontraba la clave que buscaba. Se inclinó, apoyó la palma sobre la piedra y cerró los ojos. Un murmullo recorrió el aire, como si la estatua quisiera hablar. La joven respiró hondo y comprendió que el jardín no era solo prisión, sino también memoria. Cada figura guardaba la historia de un deseo que había consumido a su dueño, y en esa memoria quizá estaba escondida la llave para liberar a la ciudad. Auristela se enderezó con la certeza de que debía escuchar más allá del silencio. El jardín no era enemigo, era un libro abierto, escrito en piedra, esperando ser leído. Auristela avanzó más profundo en el jardín y la bruma comenzó a disiparse, revelando detalles que antes parecían ocultos. Las estatuas no eran todas iguales. Algunas tenían grietas que dejaban escapar un resplandor tenue, como si dentro de la piedra aún latiera un fragmento de vida. Otras, en cambio, estaban intactas, sólidas, como si el deseo que las había petrificado fuera imposible de quebrar. El aire se volvió más denso, cargado de un murmullo apenas audible. Auristela se detuvo y cerró los ojos. No era el viento, era un susurro colectivo, voces atrapadas en la piedra que intentaban hablar. Cada estatua parecía pronunciar una palabra distinta, pero juntas formaban un coro incomprensible. La joven sintió un estremecimiento. El jardín no era solo prisión, era también advertencia. Cada figura era un recordatorio de lo que ocurre cuando el deseo se convierte en obsesión. Y sin embargo, entre todas esas voces, una resonaba más clara, como si la estuviera llamando. Auristela giró hacia la estatua de la renuncia, aquella que había captado su atención antes. El murmullo se intensificó y por un instante creyó ver cómo la piedra respiraba. Se inclinó, apoyó ambas manos sobre la base fría y un destello recorrió sus dedos. El eco se transformó en palabra: llave. Auristela retrocedió con el corazón acelerado. Comprendió que no bastaba con observar, debía descifrar el secreto que esa figura guardaba. El jardín le había mostrado el camino, pero la decisión de seguirlo sería solo suya. Ahora era el momento de enfrentar su propio destino. La bruma se espesaba a medida que Auristela se internaba en el corazón del jardín. Los cipreses altos formaban un muro natural y el aire parecía más pesado, como si cada respiración exigiera un esfuerzo. El murmullo de las estatuas se volvía más claro. Ya no eran voces dispersas, sino un coro que oscilaba entre súplica y advertencia. Auristela se detuvo frente a una hilera de figuras agrietadas. De sus fisuras emanaba un resplandor tenue, como brasas ocultas bajo la piedra. Se inclinó y escuchó. Cada grieta parecía pronunciar un fragmento de historia, un deseo que había consumido a su dueño. Ambición, orgullo, amor desmedido, miedo, todo estaba allí, congelado en mármol, pero aún vivo en el eco.
La joven comprendió que el jardín no era solo prisión, sino también espejo. Cada estatua mostraba lo que la ciudad había olvidado, que los deseos, cuando se desbordan, se convierten en cadenas. Y sin embargo, entre todas esas figuras, había una que no encajaba. Al fondo, bajo un arco cubierto de hiedra, se alzaba una estatua distinta. No tenía gesto de codicia ni de desesperación. Sus manos estaban abiertas como si ofreciera algo invisible, y su rostro mostraba una calma que no era derrota, sino aceptación. Auristela sintió un estremecimiento, presintió que esa figura guardaba la clave que buscaba. Se acercó lentamente, con el corazón acelerado. El aire alrededor de la estatua vibraba y por un instante creyó escuchar una palabra clara entre el murmullo: renuncia. Auristela comprendió que la llave no sería un objeto, sino una verdad. El jardín le pedía que entendiera el precio de los deseos, que aceptara la renuncia como camino hacia la libertad. Y mientras apoyaba la mano sobre la piedra fría, supo que estaba apenas en el inicio de una revelación que cambiaría no solo a la ciudad, sino también a ella misma. Auristela continuó su recorrido, y el jardín parecía transformarse con cada paso. Los cipreses se abrían en un claro más amplio, donde las estatuas estaban dispuestas en círculo, como si custodiaran un secreto en el centro. La atmósfera era distinta. El aire vibraba con una energía contenida y el murmullo de las figuras se volvía más insistente, casi como un canto ritual. En el centro del círculo había una estatua quebrada. Su torso estaba partido y de la grieta emanaba un resplandor dorado que iluminaba tenuemente el suelo. Auristela se acercó con cautela, consciente de que aquel fulgor no era simple luz, sino memoria viva. El rostro de la figura mostraba una mezcla de dolor y paz, como si hubiera aceptado el precio de su deseo. La joven extendió la mano y al tocar la piedra sintió un latido. No era suyo, era del jardín. El coro de voces se intensificó y entre ellas emergió una frase clara: el precio de la libertad es la renuncia. Auristela retrocedió con el corazón acelerado. Comprendió que la llave no estaba en romper la piedra ni en liberar a las figuras, sino en aceptar que la ciudad debía renunciar a sus deseos desmedidos para recuperar su vida. El jardín no ofrecía un objeto mágico, sino una verdad que debía ser entendida y transmitida. El círculo de estatuas parecía observarla, esperando su decisión. Auristela respiró hondo y sabía que aún quedaba camino por recorrer, que el jardín guardaba más pruebas y revelaciones antes de permitirles salir con la respuesta. El círculo de estatuas parecía cerrarse sobre Auristela, como si el jardín mismo quisiera probar su voluntad. El resplandor que emanaba de la figura quebrada iluminaba apenas los rostros de piedra alrededor, y en esa penumbra la joven sintió que no estaba sola. Las miradas inmóviles la seguían, cargadas de deseos que aún vibraban en silencio. El murmullo se transformó en un canto grave, repetitivo,
que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Cada estatua parecía reclamar su propia historia, exigir ser escuchada. Auristela comprendió que la clave no se hallaba en una sola figura, sino en el conjunto. Debía atravesar las memorias petrificadas, aceptar cada deseo como parte de un todo. Avanzó hacia la primera estatua agrietada. Al tocarla, un destello la envolvió y una visión se abrió ante sus ojos. Un hombre que había buscado poder sin medida, hasta que su ambición lo convirtió en piedra. Auristela retrocedió, con el corazón acelerado, pero supo que debía continuar. La segunda figura mostró a una mujer que había deseado belleza eterna, y su rostro congelado era ahora un espejo vacío. La tercera reveló a un joven que había perseguido gloria, y su grito quedó suspendido en mármol. Cada contacto era un peso emocional, un recordatorio de lo que la ciudad había perdido. Auristela sentía que el jardín la estaba poniendo a prueba. No bastaba con encontrar la estatua de la renuncia, debía atravesar el dolor de todos los demás, cargar con sus historias y aceptar que la libertad solo podía nacer de la memoria compartida. El coro se intensificó y el aire vibraba como si el tiempo mismo se quebrara en aquel lugar. Auristela avanzó hacia el centro del círculo, con la certeza de que el jardín no le entregaría la llave sin antes mostrarle el precio de cada deseo. Auristela avanzó hacia el centro del círculo, y el resplandor de la estatua quebrada se intensificó, proyectando sombras que parecían moverse por sí mismas. El murmullo de las figuras se convirtió en un coro ensordecedor, y cada palabra resonaba como un golpe en su pecho. Era como si el jardín quisiera obligarla a cargar con todos los deseos petrificados, a sentir el peso de cada historia. El suelo vibró bajo sus pies, las raíces de los cipreses comenzaron a sobresalir, entrelazándose como serpientes de piedra que delimitaban un camino. Auristela comprendió que el jardín le estaba marcando una senda. Debía recorrerla para alcanzar la verdad oculta. Con paso firme siguió el sendero. A cada lado, las estatuas se inclinaban apenas, como si reconocieran su presencia. En cada mirada congelada había un juicio, una advertencia. El aire se volvió más denso y la joven sintió que el tiempo se ralentizaba, como si el reloj invisible del jardín quisiera probar su resistencia. Al final del sendero encontró una figura distinta. No estaba completa, faltaba parte de su rostro, como si la piedra se hubiera negado a terminarla. En sus manos abiertas descansaba un hueco, un vacío que parecía esperar algo. Auristela se acercó y el coro se detuvo. El silencio fue absoluto. Entonces escuchó una sola voz, clara y firme, que emergió del vacío. La llave no se entrega, se elige. Auristela comprendió que el jardín no le daría un objeto mágico, ni una respuesta sencilla. La verdadera prueba sería aceptar la renuncia, no como castigo, sino como acto de libertad. Y mientras el resplandor envolvía sus manos, supo que estaba más cerca de descubrir el destino de la ciudad, aunque aún debía atravesar pruebas más duras antes de alcanzar el desenlace.
Auristela sintió que el silencio tras aquella voz era más pesado que cualquier murmullo anterior. El jardín entero parecía contener la respiración, aguardando su reacción. El resplendor de la estatua quebrada se expandía lentamente, iluminando las grietas de las demás figuras, como si todas compartieran un mismo latido. El suelo comenzó a vibrar y las raíces que antes delimitaban el sendero se alzaron, formando arcos de piedra y madera. Era un pasaje, un umbral que invitaba a avanzar más allá del círculo. Auristela entendió que el jardín no solo mostraba memorias, también abría caminos, pruebas que debía atravesar para merecer la llave. Cruzó bajo el primer arco y el aire cambió. El murmullo de las estatuas se transformó en imágenes que flotaban ante sus ojos. Escenas de la ciudad, momentos de ambición, de pérdida, de esperanza frustrada. Cada visión era un recordatorio de lo que estaba en juego. Auristela sintió el peso de esas memorias sobre sus hombros, pero no retrocedió. El segundo arco reveló un desafío distinto, una estatua que comenzaba a desmoronarse, liberando un polvo brillante que se elevaba como estrellas diminutas. Al tocarla, Auristela escuchó un eco. ¿Qué estás dispuesta a entregar? La pregunta no era del jardín, sino de su propia conciencia. Auristela cerró los ojos. Sabía que la llave no sería un objeto tangible, sino una elección. El jardín exigía que ella misma renunciara a algo, que ofreciera parte de sí para que la ciudad pudiera ser libre. El tercer arco aguardaba frente a ella, envuelto en sombras más densas, como si allí se escondiera la prueba definitiva. Con el corazón firme, Auristela avanzó, consciente de que cada paso la acercaba no solo al destino de la ciudad, sino al suyo propio. Auristela atravesó el tercer arco y la penumbra se cerró sobre ella como un velo. El aire se volvió más frío y el murmullo del jardín desapareció por completo. Era un silencio absoluto, tan denso que parecía presionar contra su pecho. Frente a ella se alzaba una estatua diferente a todas las demás. No mostraba deseo ni renuncia, sino vacío. Su rostro carecía de rasgos, como si la piedra se hubiera negado a esculpir identidad alguna. Auristela se acercó lentamente. El suelo bajo sus pies crujía como si estuviera caminando sobre huesos antiguos. Al tocar la superficie lisa de la estatua, un eco profundo resonó en su mente. Para liberar a la ciudad, debes entregar lo que más temes perder. La joven retrocedió, con el corazón acelerado. Comprendió que el jardín no pedía un sacrificio físico, sino un acto interior. La llave era la renuncia, pero no bastaba con entenderla, debía vivirla. El jardín exigía que Auristela ofreciera parte de sí misma, un deseo que la definía, para que la ciudad pudiera recuperar su libertad. El vacío de la estatua comenzó a llenarse de luz, y en esa claridad Auristela vio reflejada su propio rostro, no como heroína, sino como mujer con sueños, miedos y anhelos. El jardín le mostraba que su destino estaba entrelazado con el de la ciudad. Si ella renunciaba, todos podrían despertar.
Auristela cerró los ojos. El silencio se quebró en un latido profundo y supo que el momento de elegir estaba cada vez más cerca. Auristela permaneció frente a la estatua sin rostro, con el eco de aquella frase resonando en su interior. La llave no se entrega, se elige. El aire alrededor se tornó más denso, como si el jardín aguardara su decisión. Las raíces que formaban los arcos comenzaron a cerrarse lentamente detrás de ella, sellando el camino de regreso. No había marcha atrás. El resplandor del vacío en la estatua se intensificó, y de pronto el suelo se abrió en grietas luminosas que dibujaban símbolos antiguos. Auristela reconoció algunos. Eran marcas de renuncia, signos que hablaban de sacrificios pasados. El jardín estaba vivo y le mostraba que otros antes que ella habían enfrentado la misma prueba. Una corriente de aire frío recorrió el espacio y las estatuas del círculo comenzaron a emitir un brillo tenue. Cada una proyectaba una visión, un fragmento de deseo humano convertido en piedra. Auristela vio rostros conocidos de la ciudad, figuras que alguna vez habían caminado libres y ahora eran parte del jardín. Comprendió que no estaba luchando solo por una idea abstracta, sino por personas concretas, atrapadas en sus propios anhelos. El vacío de la estatua frente a ella se transformó en espejo. Auristela vio su propio reflejo, pero no como era. Lo vio cargado de sus sueños más íntimos, aquellos que nunca había confesado. El jardín le mostraba lo que debía entregar. El coro de voces volvió, esta vez más claro, más cercano. Si eliges la libertad, perderás tu deseo. Si eliges tu deseo, la ciudad seguirá petrificada. Auristela sintió un estremecimiento. El momento de la elección se acercaba y sabía que el precio sería alto. Auristela permaneció inmóvil frente al espejo de piedra, con el reflejo de sus propios deseos brillando en la superficie. El jardín entero parecía contenerse en un instante eterno. Ni el viento se movía, ni las raíces crujían, ni las fuentes rotas dejaban caer su agua. Todo estaba suspendido, aguardando su decisión. El reflejo comenzó a fragmentarse. Cada pedazo mostraba un deseo distinto, la esperanza de ser recordada, el anhelo de proteger a los suyos, la ambición secreta de dejar huella en la historia. Auristela sintió que cada fragmento tiraba de ella, como si quisiera arrancarle el corazón. El coro de voces volvió, esta vez más solemne. La libertad exige un precio. Elige qué parte de ti quedará en piedra. Auristela comprendió que el jardín no pedía una renuncia abstracta, sino concreta. Debía entregar uno de sus deseos más íntimos, dejarlo petrificado para siempre y con ello liberar a la ciudad. El vacío de la estatua se abrió como una grieta luminosa, invitándola a depositar allí su sacrificio. La joven respiró hondo. El miedo la atravesaba, pero también la certeza de que no podía retroceder. Dio un paso adelante y el resplandor la envolvió.
En ese instante supo que estaba a punto de decidir no solo el destino de la ciudad, sino el suyo propio. El jardín entero vibró, como si la piedra quisiera hablar. Aurestela sintió que el aire se quebraba en un silencio absoluto. El espejo de piedra frente a ella seguía mostrando sus deseos fragmentados, cada uno brillando con intensidad propia. El jardín entero parecía latir al compás de esa luz, como si las estatuas esperaran que ella pronunciara la decisión que pondría fin al ciclo. El resplandor se intensificó y de pronto las figuras alrededor comenzaron a moverse apenas. No eran gestos completos, sino vibraciones mínimas, como si la piedra quisiera recordar lo que había sido carne. El coro de voces se transformó en un único susurro que llenó el espacio. Elige y el jardín despertará. Aurestela cerró los ojos. Vio en su interior el deseo más profundo que la sostenía, la esperanza de ser recordada, de que su nombre no se perdiera en el olvido. Era ese anhelo el que la había guiado hasta allí, el que le daba fuerza, y comprendió que era precisamente ese deseo el que debía entregar. Con manos firmes tocó el vacío de la estatua. El reflejo de su rostro se deshizo en polvo luminoso y el eco de su deseo quedó atrapado en la piedra. Sintió un vacío en su pecho, pero también una ligereza nueva, como si al renunciar hubiera abierto un espacio para algo mayor. El jardín vibró. Las grietas de las estatuas se iluminaron y una onda de luz recorrió el círculo. Las figuras petrificadas comenzaron a desmoronarse lentamente, liberando un polvo brillante que ascendía hacia el cielo. El coro se convirtió en un canto de liberación y el aire se llenó de un resplandor cálido. Aurestela comprendió que la ciudad estaba despertando. Su sacrificio había sido aceptado. La penumbra del jardín se cerraba como un manto espeso. Las raíces que formaban los arcos vibraban con un pulso antiguo, y las estatuas, iluminadas por grietas doradas, parecían contener un aliento que nunca terminaba de escapar. El aire estaba cargado de un silencio expectante, como si todo el lugar aguardara un único gesto. El espejo de piedra, aún resplandeciente, mostraba fragmentos de deseos rotos que se disolvían lentamente en polvo luminoso. Cada chispa ascendía hacia el cielo, dibujando constelaciones efímeras sobre la bóveda oscura. El círculo de figuras petrificadas comenzó a desmoronarse, liberando un polvo brillante que se elevaba como humo sagrado. El canto del jardín cambió de tono. Ya no era súplica ni advertencia, sino un himno de liberación. Las grietas se expandieron y el suelo entero se iluminó con símbolos que narraban la historia de la ciudad, su ambición, su caída y ahora su despertar. En medio de esa transformación, la figura humana que había recorrido el sendero permanecía firme, con el vacío recién abierto en su interior. La renuncia había sido aceptada, el precio estaba pagado. El jardín, por primera vez en siglos, respiraba libertad. Las raíces que habían formado los arcos comenzaron a retraerse lentamente, como si el jardín reconociera que la prueba había sido cumplida. El polvo luminoso que emergía de las estatuas ascendía en espirales, dibujando constelaciones efímeras sobre el cielo gris. La atmósfera, antes opresiva,
se tornaba ligera y un aire nuevo recorría los senderos, impregnado de libertad. Las figuras petrificadas se desmoronaban una a una, liberando un eco que se confundía con el canto del viento. No eran gritos de dolor, sino suspiros de alivio, como si cada deseo finalmente hubiera encontrado descanso. El círculo de piedra se transformaba en un claro abierto, y la tierra, antes árida, comenzaba a cubrirse de brotes verdes que emergían con rapidez. El jardín entero respiraba. La fuente rota volvió a dejar caer su agua, pero esta vez con un ritmo armonioso, como si el tiempo hubiera recuperado su curso. Los símbolos grabados en el suelo se apagaron lentamente, dejando solo la huella de un resplandor que se desvanecía. En medio de esa transformación, la figura que había entregado su deseo permanecía erguida, con el vacío aún fresco en su interior. No había triunfo en su gesto, sino una calma profunda, la certeza de que la ciudad despertaba gracias a la renuncia. El canto final del jardín se elevó como un himno, y las sombras que lo habían cubierto durante siglos se disiparon. La libertad, al fin, había sido sembrada. Las últimas chispas de polvo luminoso se elevaron hacia el cielo, y el jardín quedó envuelto en una claridad serena. Donde antes reinaba la piedra y el silencio, ahora brotaban tallos verdes, flores tímidas que abrían sus pétalos como si despertaran de un sueño larguísimo. El aire se llenó de un aroma fresco, mezcla de tierra húmeda y vida recién nacida. Las fuentes volvieron a correr con agua clara y el sonido se convirtió en música natural, marcando el ritmo de un tiempo que había regresado a fluir. Las estatuas, reducidas a fragmentos, ya no eran prisiones, se habían transformado en polvo que fertilizaba el suelo, en memoria que alimentaba la nueva vida. El círculo de piedra desapareció y en su lugar quedó un claro abierto, luminoso, como un corazón que late libre. El himno del jardín se apagó lentamente, dejando un silencio distinto. No era opresivo, sino pleno, cargado de promesa. La figura que había entregado su deseo permanecía en pie, con la calma de quien ha comprendido que la renuncia no es pérdida, sino semilla. El vacío en su interior se había convertido en espacio fértil, y en ese espacio ahora germinaba la libertad de toda una ciudad. El amanecer rompió la bruma, y los primeros rayos de sol atravesaron los cipreses, iluminando el nuevo jardín de las estatuas vivas. Ya no era un lugar de condena, sino de memoria y renacimiento. El claro recién nacido se expandía como un corazón abierto. La hierba fresca cubría las grietas del suelo, y las flores que brotaban parecían encenderse con cada rayo de sol que atravesaba la bruma. El aire, antes pesado, ahora circulaba libre, impregnado de un aroma nuevo, mezcla de agua clara y tierra fértil. Las ruinas de las estatuas se habían convertido en polvo brillante que flotaba sobre los senderos, como si fueran estrellas descendidas para bendecir la tierra. Ese polvo caía lentamente, fundiéndose con el suelo y alimentando la vida que emergía.
El jardín, que durante siglos había sido prisión, se transformaba en santuario. En la distancia se escuchaban campanas. No eran de piedra ni de bronce, sino ecos que viajaban desde la ciudad. El despertar del jardín había alcanzado más allá de sus muros. Las calles, las casas, los templos comenzaban a sentir la vibración de la libertad. Los habitantes que habían vivido bajo el peso invisible de sus deseos petrificados respiraban ahora con ligereza, como si un velo hubiera sido levantado de sus almas. El sol rompió definitivamente la niebla. La luz bañó el claro y el canto del viento se mezcló con el murmullo del agua. El jardín de las estatuas vivas ya no era un lugar de condena, sino de memoria y renacimiento. La figura que había atravesado las pruebas permanecía en silencio, consciente de que su renuncia había sembrado un nuevo destino. No había júbilo en su gesto, sino una calma profunda, la certeza de que la ciudad había despertado y que el jardín, al fin, respiraba libertad. El amanecer terminó de romper la bruma y el jardín se abrió como un espacio nuevo, irreconocible. Donde antes reinaba la piedra, ahora la tierra respiraba con brotes verdes que se extendían veloces, cubriendo las cicatrices del suelo. El aire estaba impregnado de un murmullo distinto. No eran voces atrapadas, sino un canto suave de libertad que se mezclaba con el agua clara de las fuentes. Las ruinas de las estatuas se habían convertido en polvo fértil, y cada chispa que ascendía al cielo caía de nuevo como semilla luminosa. El círculo de figuras, antes rígido y opresivo, se transformaba en un claro abierto, un santuario de memoria. La ciudad, más allá de los muros, comenzaba a despertar. Las campanas resonaban. Los habitantes sentían que un peso invisible había sido levantado de sus almas. El jardín, que durante siglos había sido prisión, se convertía ahora en símbolo. No era un lugar para temer, sino para recordar. La renuncia había sembrado un destino nuevo, y la libertad se expandía como un río que rompe sus diques. El sol, al elevarse, bañó todo con un resplandor dorado. El jardín de las estatuas vivas ya no era un cementerio de deseos, sino un testimonio de que la verdadera fuerza no está en poseer, sino en soltar. El sol ascendía con firmeza sobre el nuevo jardín y la claridad bañaba cada rincón que antes había estado oculto bajo la bruma. Los cipreses, que durante siglos habían custodiado un espacio de condena, ahora se erguían como columnas vivas de un templo natural. El aire estaba impregnado de un murmullo distinto. No eran voces atrapadas, sino un canto suave de renacimiento. Las fuentes, antes rotas y silenciosas, derramaban agua cristalina que corría por canales antiguos, devolviendo movimiento al espacio. El polvo de las estatuas, convertido en semilla luminosa, se fundía con la tierra y hacía brotar flores de colores intensos, como si cada deseo petrificado hubiera florecido en nueva vida.
Más allá de los muros, la ciudad despertaba. Los habitantes sentían que un peso invisible había sido levantado de sus almas. Sus pasos eran más ligeros, sus miradas más claras. El eco de la renuncia se expandía como un río, alcanzando cada calle y cada casa. El jardín, transformado en santuario, ya no era prisión ni advertencia, sino memoria viva. Era el testimonio de que la libertad no se conquista acumulando, sino soltando. Y en el centro de ese espacio, la figura que había entregado su deseo permanecía en calma, consciente de que su vacío se había convertido en semilla para todos. La historia no había terminado. Lo que había nacido allí era apenas el inicio de un nuevo destino. El sol ya estaba alto cuando el jardín terminó de transformarse. Los cipreses, antes guardianes sombríos, se abrían como columnas luminosas que dejaban pasar la claridad. El aire se llenaba de un murmullo nuevo. No eran voces atrapadas, sino un canto de vida que se mezclaba con el agua fresca de las fuentes. Las ruinas de las estatuas se habían fundido con la tierra y de ellas brotaban flores intensas, como si cada deseo petrificado hubiera florecido en memoria. El claro se convirtió en un santuario abierto, un espacio donde la ciudad podía recordar su pasado sin quedar prisionera de él. Más allá de los muros, las calles despertaban. Los habitantes sentían que un peso invisible había sido levantado de sus almas. Sus pasos eran más ligeros, sus miradas más claras. La vibración del jardín se expandía como un río, alcanzando cada rincón de la ciudad. El silencio que siguió no era vacío, sino plenitud. La renuncia había sembrado un destino nuevo y la libertad se extendía como una semilla que germina en todas partes. El jardín de las estatuas vivas ya no era un lugar de condena, sino un testimonio de que la verdadera fuerza no está en poseer, sino en soltar. La historia aún no había concluido. Lo que nacía allí era apenas el inicio de un tiempo distinto. Las campanas que resonaban en la ciudad se fueron multiplicando, como si cada barrio respondiera al despertar del jardín. El eco viajaba por las calles y plazas, y los habitantes, sorprendidos, salían de sus casas con la sensación de que algo invisible había cambiado. El aire era más ligero, los colores más vivos, y los rostros se iluminaban con una calma que hacía tiempo no conocían. El jardín, convertido en santuario, permanecía como un corazón abierto en el centro de todo. Las fuentes derramaban agua cristalina que corría hacia los canales antiguos, y esa corriente parecía extender la libertad más allá de sus muros. Las flores que brotaban de las ruinas de las estatuas se inclinaban suavemente, como si saludaran a quienes se acercaban. La ciudad que había vivido bajo el peso de sus deseos petrificados comenzaba a recordar lo que significaba caminar sin cadenas. Los niños corrían por las calles, los ancianos respiraban con alivio y los comerciantes abrían sus puestos con un entusiasmo renovado. La renuncia se había convertido en semilla y esa semilla germinaba en cada gesto cotidiano. El sol, ya alto, bañaba todo con un resplandor dorado. El jardín de las estatuas vivas no era ya un lugar de condena, sino un símbolo de memoria y renacimiento. Y en ese amanecer distinto, la ciudad entera comprendía que la verdadera libertad había comenzado.
La claridad del amanecer se expandía más allá del jardín, alcanzando las murallas de la ciudad. Las calles, antes pesadas por un silencio invisible, se llenaban ahora de movimiento, puertas que se abrían, pasos que resonaban, voces que volvían a entrelazarse. Era como si cada habitante hubiera despertado de un sueño largo y opresivo. El polvo luminoso que había surgido de las estatuas seguía flotando en el aire y al descender sobre los tejados y plazas se transformaba en un resplandor suave que impregnaba todo. Los niños corrían tras esas chispas como si fueran luciérnagas, y los ancianos levantaban la vista con lágrimas de alivio. La ciudad entera respiraba libertad. El jardín, convertido en santuario, permanecía como un corazón abierto en el centro de todo. Sus fuentes derramaban agua clara que corría hacia los canales antiguos, llevando consigo la vibración de la renuncia. Cada rincón de la ciudad recibía ese pulso, y en cada gesto cotidiano se percibía la ligereza de un nuevo comienzo. La transformación no era solo física, era moral, espiritual. El peso de los deseos petrificados había desaparecido y en su lugar quedaba la memoria de lo que ocurre cuando la ambición se convierte en cadena. El jardín de las estatuas vivas se erguía ahora como testimonio y advertencia, pero también como promesa. La libertad podía renacer siempre que alguien estuviera dispuesto a entregar lo más íntimo de sí. El sol ya alto bañaba la ciudad con un resplandor dorado. El tiempo del silencio había terminado. La ciudad, ahora despierta, comenzaba a latir con un ritmo distinto. Las calles se llenaban de pasos renovados y los rostros de sus habitantes reflejaban una calma que hacía tiempo no conocían. El aire estaba impregnado de un murmullo suave, como si la libertad recién sembrada se manifestara en cada respiración. El jardín, convertido en santuario, permanecía como el corazón de ese renacimiento. Sus fuentes derramaban agua clara que corría hacia los canales antiguos, llevando consigo la vibración de la renuncia. Las flores que brotaban de las ruinas de las estatuas se abrían con fuerza, como si cada deseo petrificado hubiera florecido en memoria viva. Las campanas seguían resonando y su eco se confundía con el canto del viento. La ciudad entera parecía recordar lo que significaba caminar sin cadenas, y cada gesto cotidiano se impregnaba de ligereza. El peso invisible que había oscurecido las almas se había desvanecido, dejando espacio para un tiempo nuevo. El sol bañaba todo con un resplandor dorado. El jardín de las estatuas vivas ya no era un lugar de condena, sino un símbolo de memoria y renacimiento. Y en ese amanecer distinto, la certeza se expandía. La libertad había comenzado a germinar y nada volvería a ser igual. Las campanas que habían despertado la ciudad fueron apagándose poco a poco, dejando paso a un murmullo distinto, el de la vida que volvía a fluir con naturalidad. Las calles se llenaban de movimiento, pero no de prisa. Cada paso parecía consciente, cada gesto cargado de una ligereza nueva.
El jardín, convertido en santuario, permanecía como el corazón de ese renacimiento. Sus fuentes derramaban agua clara que corría hacia los canales antiguos, llevando consigo la vibración de la renuncia. Las flores que brotaban de las ruinas de las estatuas se abrían con fuerza, como si cada deseo petrificado hubiera florecido en memoria viva. La ciudad entera respiraba libertad y en ese aire fresco se percibía la promesa de un tiempo distinto. El peso invisible que había oscurecido las almas se había desvanecido, dejando espacio para la esperanza. El sol, ya alto, bañaba todo con un resplandor dorado. El jardín de las estatuas vivas no era ya un lugar de condena, sino un símbolo de memoria y renacimiento. Y en ese amanecer distinto, la certeza se expandía. La libertad había comenzado a germinar y nada volvería a ser igual. El amanecer ya había transformado la ciudad en un lugar distinto. Las calles, antes pesadas por un silencio invisible, se llenaban de voces y pasos renovados. Los habitantes miraban alrededor con asombro. Los colores parecían más vivos, el aire más ligero, y cada gesto cotidiano estaba impregnado de esperanza. El jardín, convertido en santuario, permanecía como el corazón de ese renacimiento. Sus fuentes derramaban agua cristalina que corría hacia los canales antiguos, llevando consigo la vibración de la libertad recién conquistada. Las flores que brotaban de las ruinas de las estatuas se abrían con fuerza, como si cada deseo petrificado hubiera florecido en memoria viva. La ciudad entera respiraba un tiempo nuevo. El peso invisible que había oscurecido las almas se había desvanecido, y en su lugar quedaba la certeza de que la verdadera fuerza no está en poseer, sino en soltar. El jardín de las estatuas vivas ya no era un lugar de condena, sino un símbolo de memoria y renacimiento. El sol bañaba todo con un resplandor dorado, y en ese amanecer distinto la libertad había comenzado a germinar, extendiéndose como semilla en cada rincón. La ciudad, bañada por el sol dorado, se expandía como un organismo que despertaba después de siglos de letargo. Las campanas ya no eran necesarias. El murmullo de la vida llenaba cada rincón y las calles se convertían en ríos de movimiento. Los habitantes, liberados del peso invisible que los había aprisionado, caminaban con una ligereza nueva, como si cada paso fuera un descubrimiento. El jardín, ahora santuario, permanecía en el centro como un corazón abierto. Sus fuentes derramaban agua cristalina que corría hacia los canales antiguos, llevando consigo la vibración de la libertad recién conquistada. Las flores que brotaban de las ruinas de las estatuas se abrían con fuerza, como si cada deseo petrificado hubiera florecido en memoria viva. La ciudad entera respiraba un tiempo nuevo. El peso invisible que había oscurecido las almas se había desvanecido, y en su lugar quedaba la certeza de que la verdadera fuerza no está en poseer, sino en soltar. El jardín de las estatuas vivas ya no era un lugar de condena, sino un símbolo de memoria y renacimiento. El sol bañaba todo con un resplandor dorado, y en ese amanecer distinto, la libertad había comenzado a germinar, extendiéndose como semilla en cada rincón.
El sol ya dominaba el cielo y la ciudad se abría como un organismo que volvía a respirar después de siglos de letargo. Las calles se llenaban de movimiento, pero no de prisa. Cada paso era consciente, cada gesto estaba impregnado de una calma nueva. Los habitantes miraban alrededor con asombro, como si todo lo que conocían hubiera sido transformado en un instante. El jardín, convertido en santuario, permanecía en el centro como un corazón abierto. Sus fuentes derramaban agua cristalina que corría hacia los canales antiguos, llevando consigo la vibración de la renuncia. Las flores que brotaban de las ruinas de las estatuas se abrían con fuerza, como si cada deseo petrificado hubiera florecido en memoria viva. La ciudad entera respiraba libertad, y en ese aire fresco se percibía la promesa de un tiempo distinto. El peso invisible que había oscurecido las almas se había desvanecido, y en su lugar quedaba la certeza de que la verdadera fuerza no está en poseer, sino en soltar. El jardín de las estatuas vivas ya no era un lugar de condena, sino un símbolo de memoria y renacimiento. El sol seguía ascendiendo y la ciudad se desplegaba como un tapiz recién tejido. Los canales, alimentados por el agua clara del jardín, se llenaban de reflejos dorados que serpenteaban entre las casas. Los habitantes caminaban con una calma nueva, como si cada gesto cotidiano estuviera impregnado de un secreto compartido. Habían recuperado algo que nunca supieron que habían perdido. El jardín, convertido en santuario, era ahora un corazón palpitante en el centro de todo. Sus flores, nacidas de las ruinas, se abrían con fuerza y color, como si cada deseo petrificado hubiera encontrado su forma verdadera. El aire estaba lleno de un murmullo suave, mezcla de viento y memoria, que parecía narrar la historia de la ciudad a quienes se detenían a escuchar. Las sombras que durante siglos habían cubierto las almas se habían disipado. En su lugar quedaba un resplandor sereno, una certeza que no necesitaba palabras. El tiempo del silencio había terminado. Y así la ciudad entera se convirtió en un canto vivo, un espacio donde la libertad no era promesa, sino presente. Auristela permanecía en el claro, con el vacío aún fresco en su interior. No había júbilo en su gesto, sino una calma profunda, la certeza de que su renuncia había abierto un destino nuevo. El jardín respiraba alrededor de ella, como si cada raíz y cada fuente reconocieran la ofrenda que había hecho. El polvo de las estatuas seguía flotando en el aire, iluminando su silueta con destellos suaves. Auristela avanzó lentamente por los senderos y a cada paso la tierra se cubría de brotes verdes que emergían veloces, como si la vida misma se inclinara ante su decisión. El canto del viento la acompañaba, no como advertencia, sino como himno. Las figuras que habían sido prisión ya no existían. En su lugar quedaba un espacio abierto, un santuario que narraba la memoria de la ciudad. Auristela comprendía que no era dueña de ese renacimiento, sino su guardiana. Había entregado lo más íntimo de sí para que otros pudieran respirar libertad.
El jardín, antes oscuro y opresivo, se había convertido en un corazón palpitante, y ella en silencio se convirtió en su centro vivo, la testigo de que la verdadera fuerza no está en poseer, sino en soltar. Auristela avanzaba por el claro recién nacido, con la certeza de que cada paso suyo dejaba una huella viva en la tierra. El polvo brillante que flotaba en el aire se posaba sobre su piel como un manto sagrado, y las raíces que antes habían sido cadenas se inclinaban suavemente, reconociendo su sacrificio. El jardín entero parecía seguirla. Las fuentes derramaban agua cristalina en su dirección. Los brotes verdes se abrían a su paso y el viento modulaba su canto para envolverla. No era un homenaje, sino una comunión. Ella y el jardín eran ahora uno solo, unidos por la renuncia que había liberado a la ciudad. Auristela se detuvo en el centro del santuario. Allí, donde antes se alzaba el círculo de estatuas petrificadas, el suelo brillaba con símbolos apagados que aún latían como brasas. Se inclinó, tocó la tierra y sintió que el vacío en su interior se transformaba en semilla. No era pérdida, era raíz. La ciudad, más allá de los muros, vibraba con ese mismo pulso. Los habitantes respiraban con ligereza, los niños corrían tras las chispas luminosas y los ancianos levantaban la vista con lágrimas de alivio. Todo estaba conectado a ella, a su gesto silencioso. Auristela comprendió entonces que no era el final de su camino, sino el inicio de otro. El jardín había despertado, la ciudad había renacido y ahora el destino la llamaba a recorrer más allá de esos muros, llevando consigo la memoria de lo que había entregado. Auristela permanecía en el centro del santuario, rodeada por el murmullo del agua y el resplandor del polvo que aún flotaba en el aire. Su cuerpo parecía ligero, pero sus ojos guardaban la firmeza de quien ha atravesado pruebas imposibles. El jardín la reconocía. Las raíces se inclinaban suavemente, las flores se abrían en su dirección y el viento modulaba su canto para envolverla. Ella avanzó hacia los símbolos apagados en el suelo, los mismos que habían narrado la historia de la ciudad. Al tocarlos, sintió que el vacío en su interior se transformaba en raíz y que esa raíz se extendía más allá de los muros, conectándola con cada habitante. No era dueña de la libertad recién nacida, pero sí su guardiana. Auristela levantó la mirada. En la distancia, la ciudad vibraba con un pulso nuevo. Los niños corrían tras las chispas luminosas, los ancianos respiraban con alivio y las campanas se confundían con el canto del viento. Todo estaba unido a ella, a su gesto silencioso. El jardín, antes prisión, se había convertido en corazón palpitante. Y Auristela, en silencio, comprendió que su camino no terminaba allí. El despertar del santuario era apenas el inicio. Más allá de los muros, el destino la llamaba a recorrer tierras desconocidas, llevando consigo la memoria de lo que había entregado. Auristela se adentró aún más en el corazón del santuario. El polvo brillante que flotaba en el aire comenzaba a disiparse,
dejando tras de sí un resplandor suave que se fundía con la tierra. El círculo donde antes se alzaban las estatuas se había convertido en un espacio abierto, marcado por símbolos que latían como brasas apagadas. Ella se inclinó y tocó la tierra. En ese instante, el vacío que había cargado dentro se transformó en raíz, y esa raíz se extendió más allá de los muros, conectándola con cada habitante de la ciudad. No era dueña de la libertad recién nacida, pero sí su guardiana. Las calles, más allá del jardín, vibraban con un pulso nuevo. Los niños corrían tras las chispas luminosas, los ancianos respiraban con alivio y los comerciantes abrían sus puestos con entusiasmo renovado. Todo estaba unido a ella, a su gesto silencioso. Auristela comprendió entonces que su destino no terminaba allí. El despertar del santuario era apenas el inicio. Más allá de los muros, tierras desconocidas la aguardaban, y con ellas la misión de llevar la memoria de lo que había entregado. Este es el penúltimo paso de su travesía. Auristela salió del claro, dejando atrás el círculo donde las estatuas habían sido polvo y memoria. El jardín no se apagaba, seguía latiendo como un corazón abierto, pero ya no la retenía. Era libre y la ciudad también. Las calles la recibieron con un murmullo distinto. Los habitantes se acercaban no para venerarla, sino para caminar a su lado. Nadie llevaba cadenas invisibles, nadie cargaba deseos petrificados. La renuncia había sembrado un destino nuevo, y ese destino se extendía como semilla en cada gesto cotidiano. Auristela comprendió que su nombre quedaría unido para siempre al despertar del jardín de las estatuas vivas. No como heroína, sino como testigo, la que entregó lo más íntimo de sí para que otros pudieran respirar libertad. El sol bañaba la ciudad con un resplandor dorado. El tiempo del silencio había terminado, y en ese amanecer distinto, nada volvería a ser igual. Fin. En mi opinión, yo creo que la trama se sostuvo sobre un eje poderoso: la renuncia de Auristela. Me gustó mucho cómo su sacrificio no fue presentado como un acto heroico clásico, sino como una entrega silenciosa que dio sentido al despertar de toda la ciudad. Yo pienso que la motivación de Auristela fue auténtica, no buscaba gloria ni reconocimiento, y eso me parece admirable. Apoyaría plenamente a un personaje así, porque su fuerza está en soltar y no en poseer. Sin embargo, confieso que no me convenció del todo la pasividad de los habitantes. No me gustó que dependieran únicamente de ella para liberarse. Desapruebo ese comportamiento colectivo, pues creo que la libertad debería ser también fruto de la acción compartida. Presiento que el jardín funcionó más como un espejo que como un escenario, y eso me agradó. Cada símbolo, cada fuente, cada brote nuevo reflejaba la memoria de los deseos petrificados. En definitiva, yo creo que Auristela es el verdadero corazón de la historia. Me gustó su serenidad, su firmeza y su capacidad de transformar el vacío en raíz.
Y aunque discrepo con la pasividad de la ciudad, pienso que el relato logra transmitir con fuerza que la libertad nace cuando alguien se atreve a soltar lo más íntimo de sí. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias